Te voy a contar 3 cosas sobre los hornos de barro. Una es cómo enciendo un fuego en un horno de barro, cómo lo enciendo yo. La otra es cómo curo yo un horno de barro. Recién compraste un horno de barro, lo instalé o está terminado en tu casa y querés curarlo para tenerlo preparado para poder cocinar. Y el tercero es qué leñas uso yo para calentar los hornos de barro Pacuá. Bueno, primero es cómo enciendo yo un fuego en un horno de barro de forma eficaz. La idea que sea eficaz es que te tardes poco tiempo en encenderlo y que lo más rápido posible puedas tener una combustión completa dentro del horno. Eso sería el encendido. Es la primera parte del fuego del horno. Bueno, lo primero que yo hago es guardar pan para que se endurezca. Y una vez que tengo pancitos duros, agarro un miñón y lo embebo en alcohol hasta que empieza a gotear. Cuando empieza a gotear, abro la puerta del horno, pongo el pancito en el piso del horno al lado del agujero de aire, que van a ver en el costado de los hornos, y agarro una cajita de esas cajas de madera de verdura, la desarmo, armo una pira o una casita india arriba del cajoncito, arriba del pancito duro, la enciendo, cierro la puerta, abro el tiraje del horno arriba y dejo el agujerito al costado abierto. La idea es que la misma cantidad de aire que entra por ese agujerito al costado sea la que puede salir por el tiraje y no entre aire de más en la puerta abierta. Bueno, calculo que a los 5 minutos de que encendí ese fuego, ese pancito, a los 5 minutos ya la leña, esa finita de madera de cajón de verdura, ya va a estar bien encendida y nos va a permitir abrir la puerta y poner ahí, sí, la leña que va a hacer fuego, que durante 1 hora aproximadamente va a ir dándole calor al horno para que lo pueda ir acopiando en sus ladrillos, en sus adobes. Así que bueno, eso se trata más o menos de encender un horno, es hacerlo lo más rápido posible, dedicarle poco tiempo y no tener que andar quemando papel que tira brasa volátil, esa que después ensucia la comida. Es muy útil, por lo menos a mí me funciona bien. Después hay otras formas de encenderlo. Yo trato de hacerlo con poca leña y de la forma más rápida posible. Entonces un truquito va a ser tener 4 o 5 cajoncitos guardados, los fraccionamos y los apartamos. Cada cajoncito nos va a permitir encender una próxima caldeada, una próxima horneada y no quemar esa leña finita y difícil de conseguir en una sola horneada. Entonces, si nosotros conseguimos varios cajoncitos, los fraccionamos y los apartamos en un costadito y vamos a hacer un cajoncito por horneada. Bueno, lo que sigue es cómo yo curo un horno de barro. Una vez que aprendí a encender los hornos, tengo que ver la forma de que el horno esté apto para su uso. Una vez que me lo instalaron, que me lo hicieron, el horno no está dispuesto a cocinar, tiene que ser curado. Y el curado no es más que evaporar el agua que entró con el barro que usé para pegar los adobes en la construcción del horno. Un horno de barro aproximadamente tiene 15 litros de agua, 20 litros de agua para ser construido. Yo tengo un método que son 7 fuegos. Una vez que se produjo ese método, el horno va a estar dispuesto a cocinar en el último fuego. Son 7 fuegos. El primero es de 1 kilo, el segundo fuego es de 2 kilos, el tercero es de 3 kilos y así hasta el último fuego de 7 kilos. ¿Por qué empiezo con 1 kilo y termino con 7 kilos? Porque el horno, cuando no está curado y enciendo el primerísimo fuego, con ese fuego, esa energía que genera el fuego va a esforzarse en evaporar agua, que es la que está contenida en ese barro que hice el horno. Entonces, en el primer fuego va a tener toda el agua y va a generar mucho vapor de agua dentro de la atmósfera del horno. Entonces, todo ese vapor de agua va a quitarle oxígeno al fuego y lo va a sofocar, lo va a apagar. Entonces, primero hago un fueguito de 1 kilo para que genere un poco de vapor de agua y al extinguirse, al bajar de fuego a brasa, y yo abrir la puerta para hacer el segundo fuego, me permita sacar ese vapor de agua y dejarme hacer tranquilo el segundo fuego. Si quisiese quemar todos los kilos de leña en un solo fuego, generaría tanto vapor al principio que apagaría el fuego y nunca dejaría encender tanta leña. Entonces sería frustrante ver cómo el horno no deja encender la leña. Si pongo 1 kilo de leña, yo sé que voy a evaporar un poquito de agua, pero me va a permitir, después de que abra la puerta y ponga los 2 kilos que siguen, haber evaporado esa
ese vapor que se generó y estar dispuesto a encender el segundo fuego. Inmediatamente después de que el fuego bajó a brasa o al otro día, puedo hacer el fuego siguiente y el horno va a estar dispuesto ya a quemar 1 kilito más de leña, y así con los 7 fuegos. Bueno, quemé el primer fuego, el segundo, hasta el séptimo. Quemo el séptimo fuego y ya el horno va a haber evaporado todo el agua que tenía contenida en ese barro. Y además de haber evaporado ese agua, tuvo la capacidad ya en el séptimo fuego de haber acopiado calorías, energía en forma de calor. Entonces esas calorías, como un bidón de agua, llenan un envase que es el horno, que son esas paredes de barro. Esas paredes de barro son capaces de acopiar, de ahorrar 20.000 calorías aproximadamente, entre 20 y 25.000 calorías. Esa energía acopiada, esas 20.000 calorías, me van a permitir tener dentro del horno, dentro de esa cuevita de barro, una temperatura permanente de 200 grados durante un tiempo determinado. Entonces, si yo tengo un horno mediano, va a estar encendido, va a estar caliente, va a mantener esos 200 grados aproximadamente durante 2 horas, lo que me va a permitir cocer 10 kilos de comida. Lo tercero que yo quería contarles es qué leñas uso para los hornos de barro, en este caso los míos. Yo uso 3 tipos de leñas: una que encienda el horno, la otra que caliente el horno, que le dé calor suficiente como para copiar calorías, y la tercera que es la que me va a dejar unas brasitas que son más prolongadas. Bueno, la primera que yo uso, que es para encender, uso cajones de verduras, alguna poda de leña, rosas, ramas de higo, ramas de frutales. Son las podas, son las leñas más finitas, cortadas en buena estación, me van a permitir hacer un eficaz encendido del fuego, que es el que describí en el principio del video. Después uso leña que haga fuego y que perdure ese fuego durante por lo menos 1 hora y media, entre 1 hora y media a 2 horas de fuego tiene que tener el horno, y tiene que ser un fuego moderado. Quiero distinguir el fuego moderado de un fuego con la puerta abierta, que es un fuego muy alto. Si yo mantengo el fuego encendido con la puerta cerrada, lo que voy a lograr es que el horno esté expuesto a una temperatura alta, lo suficientemente alta como para haber ahorrado energía en ese tiempo de exposición a ese fuego. Bueno, los tipos de leña que uso para hacer fuego son, en primer orden, es la leña más económica, es el eucalipto blanco. Después, si yo vivo al lado de un monte, utilizo las ramas que se caen de ese monte. Otras leñas que son las que se compran son el quebracho blanco, hace buen fuego. Otra leña que hace buen fuego es el chañar, esa leña verde. Otra leña que hace buen fuego es el tala. Otra leña que hace buen fuego es el acacio. Esas son leñas que van a darme fuego durante por lo menos 1 hora y media. Y en general, para tener 1 hora y media de fuego con la puerta cerrada y el tiraje abierto, en un horno de barro necesito entre 7 y 10 kilos de leña, lo que no es mucho. Si por ejemplo usamos un horno de 80 centímetros, 7 kilos de leña nos van a cocinar 6 kilos. Si usamos en un horno de 1 metro, 7 kilos a 10 de leña nos van a cocinar 10 kilos. Y si usamos 7 a 10 kilos de leña en un horno grande de 1,20 m, vamos a cocinar piezas de hasta 15 kilos. Es muy importante que sepamos diferenciar la leña que hace buen fuego de la leña que hace buena brasa. La leña que hace buen fuego, que es la que describí anteriormente, va a tener una llama muy linda que va a someter al horno a una temperatura suficiente como para copiar calor. Pero después hay otras leñas que son semiduras, que son, por ejemplo, el quebracho colorado, el eucaliptus colorado, el piquillín. Son leñas que usamos para hacer asados a la parrilla en general, y esas hacen buena brasa y no hacen buen fuego. Entonces nos van a someter al horno a suficiente temperatura para copiar calor. Pero sí es buena y útil esa leña para la tercera parte. Es que si quiero que el horno dé un poquito más de para lo que está hecho, por ejemplo, quiero que un horno de 1 metro cocine piezas de más de 10 kilos, que es para lo que es capaz de cocinar sin brasa, bueno, le voy a dejar unas brasitas de estas maderas semiduras. En la última parte de la combustión voy a meter 2 o 3 kilos de leña, de esta leña semidura o dura, que me va a dejar, además del calor acopiado con el fuego, con la segunda leña que dije que era la que hacía fuego, voy a tener unas brasas que van a acompañar a la cocción. Imaginémonos que en total son 10 kilos y los últimos 2 kilos son de esta leña que hace buena brasa. Bueno, voy a tener una brasa que puede convivir con la comida mientras la estoy cociendo y va a dar calor
una porción de tiempo que va a permitir que el horno todavía no entregue el calor acopiado. Mientras haya combustión adentro, el horno no va a dar su calor, simplemente va a ser la brasa la que va a acompañar esa cocción al principio, y recién cuando esa brasa se extinga, el horno va a empezar a dar su calor y a bajar de temperatura. Entonces puedo cocer piezas más grandes de las que es capaz de cocinar un horno con su propio calor. Va a ser las 20.000 calorías del horno más 3.000 calorías de brasitas. Van a ser 23.000 calorías que pueden cocinar más de 10 kilos en el horno de 1 metro, por ejemplo. Bueno, espero que sepan apreciar la información a pesar de lo precario del video, pero lo que trato de hacer con este video es contar cuáles son las experiencias que yo he tenido con todos los usuarios que han comprado mis hornos durante estos 11 años.